Vamos a tratar de comprimir algunas cosas, igual está el material para que ustedes lo puedan revisar en detalle. El modelo extractivista minero tiene para su desarrollo ciertas condicionantes que no puede eludir, ¿ya? Y en este momento esto tiene que ver fundamentalmente con la energía y con el agua. La explotación minera en Chile no se expande más en este momento porque tiene esta restricción. O sea, se le hizo más cara la energía porque en el tema energético hay otro proceso de especulación y de privatización, etc. Pero también porque hay muchos territorios donde hay grandes yacimientos pero no hay agua. Entonces, eso ha paralizado también el precio, la baja de los precios y una serie de cosas, pero también estas son condicionantes y por eso les comentaba este desplazamiento hacia el sur. Entonces, cuando hablamos de minería, junto con hablar del tema de la privatización, de la soberanía, de una política subordinada a las empresas, etc., tenemos que tener claro que estamos hablando de ese triángulo donde también los habitantes de los territorios tienen un rol muy importante, ¿ya? Uno de ellos tiene que ver con el tema del agua y voy a tratar esto porque junto con estar muy ligado a la expansión y al funcionamiento de la actividad minera, responde también a un proceso que está en el marco constitucional, es un elemento esencial para la vida, por lo tanto no se puede ver solo como un tema de un bien económico como está establecido hoy día, sino que también en estas otras dimensiones culturales, de la dependencia directa de la vida que tenemos las comunidades humanas y los ecosistemas. Ahora, no pretendo hacer una larga revisión, pero sí hay que tener presente que junto con la ley minera en nuestro país y junto con una serie de otras leyes que fueron mencionadas hace un rato, son el cuerpo que permite este modelo extractivista. Gustavo tiene razón en el planteamiento que, claro, la Constitución es el marco, ¿no? Pero hay una serie de otras leyes. Pero en el caso de la minería y el agua tiene artículos específicos en la Constitución, ¿ya? Y, por ejemplo, el agua hoy día no está concebido como un bien nacional de uso público, ¿no? Pero sí está concebido como un bien nacional de uso público en el Código de Aguas. Pero a renglón seguido, que es un bien nacional de uso público, se define que también es un bien económico. ¿Y esto viene de dónde? Viene de la Constitución, ¿ya? El artículo 19, numeral 24 de la Constitución Política del Estado dice: los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. ¿Ya? O sea, se dice, el agua es lo mismo que la minería, ¿no? Las minas son un bien nacional de uso público, pero el mecanismo por el cual se transfiere el uso es lo que se privatiza, ¿ya? Y se transforma en una mercancía y esto pasa a ser transable, además que tiene otras características, ¿no? Que son derechos de aprovechamiento, que se entregan de manera gratuita, a perpetuidad, y en este caso también pueden ser transables, arrendados, transferibles, heredados, etc., ¿no? O sea, son un bien inmueble. Y lo más importante en este caso, y que tiene que ver con cómo se gestiona esto, es la mercantilización, ¿ya? Aquí se establece el mercado como el principal instrumento de gestión del agua. Y por eso tenemos el desastre que tenemos, ¿ya? Se establecen una serie de otras condiciones que va a ser un poco más largo que revisarlos, como que se establecen dos tipos de derechos, consultivo, no consultivo, bueno, una serie de otras cosas, ¿no? Esto ha también significado procesos de concentración de la propiedad en los sectores económicos más poderosos. Esto ha significado que ya en democracia se haya privatizado las empresas sanitarias, por ejemplo, ¿ya? A través de otras leyes. Ha significado que el 90% del agua potable y el saneamiento están en empresas sanitarias privatizadas. El 80% de los derechos no consultivos, los derechos que tienen potencial hidroeléctrico, están en manos de 3
grupos económicos, 2 transnacionales y 1 nacional, el Colbún, y el 80% de esos derechos están en manos de Endesa, que es una transnacional hoy día italiana, porque Enel compró Endesa, ¿ya? Y por lo tanto esto tiene una serie de consecuencias, no solo la concentración de la propiedad, sino que también la transferencia de usos, ¿no? O sea, un agua que era agrícola pasó solo por una transacción comercial a convertirse en un agua de uso minero, sin que haya ninguna evaluación de qué impacto eso significa, ¿ya? Es distinto un agua de uso agrícola por el ciclo de la agricultura, por el sistema de riego, a un agua que pasa a ser usada intensivamente durante las 24 horas del día y que en 100% se inutiliza. O sea, claramente, y sobre eso el Estado dijo el mercado que se encargue. Y por lo tanto las actividades económicas más poderosas son las que han resuelto a su favor el tema, y donde la minería, por supuesto, la agroindustria son las que están concentrando los mayores porcentajes de agua. Pero además se produce otros procesos que no están regulados, como la usurpación o apropiación del agua por parte de la industria forestal. Los pinos, a nadie le pide permiso cuánta agua y cómo absorben el agua, ¿ya? Los procesos de absorción del agua por el monocultivo, tanto agrícola como forestal, es un tema que ni siquiera se conversa. Son derechos para distintos usos, ¿no? El uso consultivo, no hay la obligación de devolver el agua al cauce del cual fue tomada. O sea, la agricultura, por ejemplo, el uso del agua para la agricultura es un derecho consultivo. ¿La puedo tomar? La puedo tomar, la puedo consumir, ¿ya? El no consultivo es el que puede usar una industria, la usa y tiene la obligación de devolverla al cauce, ¿ya? Por ejemplo, la minería usa derechos consultivos porque inutiliza completamente el agua. No hay devolución del agua a los cauces, ¿ya? Por eso ellos le compran el agua a la agricultura, ¿ya? Ahora, también acá se trató de establecer 2 mercados paralelos, ¿ya? Porque acá el tema se entrega al mercado, entonces sobre una misma agua se establecen 2 tipos de derechos, uno consultivo y otro de potencial hidroeléctrico. Y hoy día hay conflicto en algunas cuencas donde las empresas eléctricas han entrado en conflicto con las juntas de vigilancia de regantes por qué uso se prioriza. Porque estas grandes represas, junto con interrumpir los flujos naturales del agua, pueden regular los caudales de los ríos y por lo tanto pueden afectar los temas de riego, por ejemplo, ¿ya? Y se están produciendo ya, hace un tiempo, hay juicios en los tribunales para tratar de resolver eso, porque tradicionalmente el derecho que predomina es el derecho de la agricultura, pero eso, con el tema entregado al mercado, ha desaparecido, ¿ya? Me voy a saltar algunas cosas que algunas las mencioné, digamos, que tienen que ver con los impactos que ha generado este modelo de privatización del agua, ¿no? Y bueno, hay mucha información. En el último tiempo se ha generado también bastante información y documentación sobre esto. Cuando se habla del tema del agua, en nuestro país, muchas veces, sobre todo los sectores interesados, engañan a la gente al momento de entregar ciertas cifras, ¿ya? Por ejemplo, los mineros dicen, pero si nosotros usamos solo el 7% de todo el agua disponible que hay en Chile, ¿ya? Y la agricultura usa como el 80%. Bueno, eso es una cifra que no es mentira, pero es engañosa, porque tenemos esto, ¿ya? La disponibilidad de caudales de agua, de metros cúbicos de agua disponible por persona en cada una de las regiones es absolutamente distinta, que responde a ciclos ecosistémicos hídricos distintos. Por lo tanto, no se puede comparar lo que pasa en la cuenca del río Copiapó con lo que pasa, no sé, en Panguipulli, ¿ya? No se pueden hacer paralelos sobre eso porque hay una disponibilidad de agua distinta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este muestra el gráfico de disponibilidad
de acuerdo a estándares de Naciones Unidas, ya bajando de los 1.700 metros cúbicos habitante año disponible en una cuenca, se está hablando de estrés hídrico, ¿ya? Bajando de 1.000 de escasez hídrica, bajando de 500 metros cúbicos personas de escasez absoluta, ¿ya? Y resulta que, miren, la región metropolitana, esas son las disponibilidades. Y en algunas regiones el 60-70% del agua disponible está siendo usada por la minoría. Y no solamente eso, sino que en algunos casos también por la pésima gestión que ha hecho el Estado, porque aquí no solamente un tema, no hay que echarle toda la culpa a la privatización, ¿ya? Sino que también ha habido en esto de transferirle al mercado, ¿ya?, el abandono de parte del Estado de una serie de cuestiones de gestión, de regulación, de resguardo del bien común que ha sido abandonada por el Estado. Entonces, aquí no se ve muy bien, pero este es otro dato que muestra la oferta y la demanda, ¿no? De la región metropolitana hacia el norte, todas las regiones, la demanda de agua es muy superior que la disponibilidad, que la oferta, ¿ya? Incluso en Antofagasta, ahí casi ni se nota la línea de disponibilidad de agua que hay, ¿ya? Este es de un anuario del Ministerio de Medio Ambiente. O sea, son... La población está concentrada mayoritariamente desde la región metropolitana hacia el sur. Claro, por eso el per cápita, en el caso de la región metropolitana, es muchísimo más bajo por la concentración de la población, ¿cierto? O sea, hay regiones donde... pero están también los... o sea, ese indicador está en relación a la población, claro. Entonces, en algunos casos, estamos en situaciones de emergencia prácticamente, ¿ya?, que ha sido agudizado a partir de la sequía, pero también de la escasez que se produce a propósito de las actividades extractivas. Esto también es la Dirección General de Agua y muestra desde el centro hasta el norte las cuencas que están con restricción, con prohibición o derechamente han sido declaradas agotadas, ¿ya? Y esto fundamentalmente se ha profundizado. Este es el Valle de Copiapó, por ejemplo, que está en rojo, donde se supone que no debiera extraerse, todo lo contrario, debiera dejar de extraerse, porque allí el río ya no tiene agua superficial, salvo para los aluviones, ¿ya? Y hace 10 años que el río Copiapó no lleva agua superficial y toda el agua de la agricultura, de la agroindustria, de la minería y del consumo humano son subterráneos. Esto ha generado que la mayoría de los sectores, de los 238 sectores hidrogeológicos desde la región metropolitana hacia el norte, 106 han sido declarados áreas de restricción y zonas de prohibición, ¿ya? Y este es un dato que es muy concreto porque son datos del mismo Estado, donde el Estado, la Dirección General de Agua, ha otorgado más derechos de agua de la cantidad de agua disponible, ¿ya? Y fíjense ustedes, en el caso del Valle de Copiapó, se han entregado 5 más cantidad de derechos de aprovechamiento de agua de la cantidad de agua disponible. En el caso de la cuenca de Calama, del río Loa, 6 veces más, 604%. O sea, si todos los que tienen derechos de agua hicieran ejercicio simultáneo de esos derechos de agua, esta situación sería mucho más catastrófica de lo que hoy día está ocurriendo. Las predicciones en el caso de Copiapó, los estudios de los empresarios agrícolas, del gobierno, hablan de 3-4 años al ritmo de consumo que se está teniendo hoy día de disponibilidad de agua de los acuíferos. Y lo que se está haciendo al final es mucho más perjudicial en el largo plazo, porque se están perforando más pozos, se están profundizando los pozos y eso es entrar en un circuito ya de nuevo retorno en el tema hídrico. Ahora, esto en el caso de la minería, y por eso hay que llamar a la alarma de esta situación, porque las mismas predicciones que hacen los organismos mineros del Estado, por ejemplo, hablan de que hoy día, el año 2013, 2014, se estaban consumiendo 435 millones de metros cúbicos al año. Y las predicciones al año 2021, así 3, 4, 5 años más, son de duplicar el consumo de agua en la actividad minera, ¿ya?
Esto significa que obviamente vamos a profundizar la crisis, mucha más agua que la disponibilidad. Esto afecta sobre todo a ciertas regiones mucho más vulnerables, como el caso de la región de Atacama, por la cantidad de inversiones que están proyectadas. 1/3 de las inversiones proyectadas en minería están dirigidas a la región de Atacama, Copiapó, Chañaral, Diego Almagro, Huasco, Carmen, etc. Y obviamente esto va a desembocar en una mayor situación de conflictividad socioambiental, puesto que se han superado ampliamente los límites ecosistémicos de los territorios. Es la misma cifra, perdón, estas son las mismas cifras que están proyectadas en consumo, que es prácticamente duplicar la cantidad de agua que está usando la minería de aquí al 2021. Estas son la distribución por región, cómo va a crecer el consumo si se llegaran a materializar las inversiones. Región de Antofagasta, región de Atacama, fundamentalmente el crecimiento es muy grande. El tema de los glaciares, que hoy día incluso hay un proyecto de ley a propósito del conflicto Pascualama. Este es un tema que adquiere relieve ya los últimos 10 años por lo menos, y que se ha transformado en un punto también de quiebre en la discusión con el sector minero, ¿no? Amenazando que esto va a paralizar la minería, etc. El gobierno ha concedido finalmente una ley que, más que proteger glaciares, es una ley de protección de la minería. Lo concreto es que hay cuencas en el país que dependen de manera muy importante de los glaciares y que ya están siendo afectadas, como en el caso Codelco Andina, el caso Pascualama, el caso Teniente, que si bien es una mina subterránea, pero está afectando glaciares, el caso Cerro Casale, que está en la cabecera también del Valle de Copiapó, que es un proyecto que todavía no se inicia su construcción y que ya ha destruido glaciares por la explotación. No se ve muy bien, pero... y esto está siendo enfrentado, este escenario, con políticas bastante erráticas o lo que nosotros denominamos la falta de solución, ¿ya? Si bien obviamente atender las necesidades de abastecimiento de agua para el uso humano es una urgencia, ¿ya? Lo que se está planteando hoy día con la desalinizadora, la desalinización, para seguir viabilizando este modelo de desarrollo extractivista minero, yo creo que es un tema que merece un debate mucho más amplio. Obviamente eso es los niveles de energía y de desechos que también genera la desalinización, creo que hay que revisar, ¿ya? Y porque además nos está planteando, en algunos casos excepcionalmente, atender necesidades de agua potable, pero en la mayoría de los casos es entregarle agua desalinizada a la gente para que las mineras sigan usando el agua gratis y el agua dulce pura que proviene de las zonas altas de la cordillera, ¿ya? Entonces, y eso lo está viendo la ampliación del proyecto Pelambres, por ejemplo, en Choapa. Uno de los últimos conflictos aparece ese tema, ¿ya? Donde incluso el gobierno se comprometió a usar la ley de concesiones para construir una desalinizadora que le resuelva el problema a Pelambres, ¿ya? Entonces, claro, por eso no podemos tratar cada una de estas cuestiones por separado, ¿no? Sino que aquí el tema es el modelo, y en realidad ustedes se pueden dar cuenta que empezamos a unir los cabos y obviamente si una ciudad se está quedando sin agua, por ejemplo, me parece que Antofagasta, el 50% del agua de la ciudad de Antofagasta la provee una planta desalinizadora de la empresa sanitaria, que el 99% era de propiedad hasta hace un mes atrás del grupo Luxi. Mismo grupo Luxi que tiene 3 o 4 grandes yacimientos mineros que ocupa el agua de la cordillera para abastecer sus yacimientos de explotación minera, ¿ya? Y que ahora también están usando agua de mar y todo eso. Pero es un tema complejo y que evidencia, yo creo, fundamentalmente evidencia la profundidad de la crisis que estamos viviendo. Yo creo que ese es el dato, digamos, podríamos decir, alentador dentro de este contexto, ¿no? O sea que todos estos temas nos muestran la profundidad de la crisis que se está viviendo. Y después de la desalinización, ¿qué? ¿Plantas de energía nuclear?
Porque el tema hoy día no es solamente las partes del programa del gobierno de la presidenta Bachelet que no se van a ejecutar. El tema es el programa oculto que se viene desarrollando, o las leyes secretas, como decía alguien allá. Por ejemplo, en el programa de la presidenta Bachelet nada se decía de la energía nuclear. Y aparece hace 3 semanas una entrevista al doctor Zanelli, un destacado físico, que en el gobierno anterior la presidenta Bachelet le encargó hacer los estudios para el programa nuclear de Chile. Aparece informándonos que él ha seguido trabajando en el tema y que están a punto de evacuar un nuevo informe. Y la presidenta Bachelet nunca nos dijo que dentro de las alternativas energéticas seguía en desarrollo el programa nuclear. ¿Ya? Entonces, también tenemos que poner atención a eso, porque esta lógica de resolver la crisis del extractivismo y de la expansión minera con meterle más energía para tener desalinizadora, nos va a llevar no solo a energía más sucia, sino que a energía mucho más peligrosa como la energía nuclear, que podemos tener una clase especial sobre eso, pero bueno. Entonces nosotros estamos hablando de las falsas soluciones, ¿no? Y allí estamos hablando del tema de la desalinización, pero también el tema del bombardeo de nubes. Ya han habido conflictos en la zona norte de Chile porque la gente se queja de que también es una herramienta que se está usando a favor de las mineras y no para resolver los problemas de la gente. Se está planteando con el tratado minero traer agua de Argentina. Se está planteando una carretera hídrica, construir un tubo de 4 metros de diámetro, de 3.000 metros de extensión, que llevaría agua dulce de la desembocadura de los ríos del centro de Chile al norte, para la agricultura, dicen. Están preocupados por eso. El tema es que ¿quién tiene plata para financiar eso? La minera. ¿Ya? Nosotros nos reunimos con el francés que anda promoviendo ese tema. Con subsidio del Estado francés viene acá a promover este proyecto, pero ¿viene a qué? A seducir al Estado y a los dirigentes políticos de este país que esa es la salvación de la gente del norte de Chile y también de la minería, por supuesto. 4.000, 3.000 kilómetros de extensión de un tubo que iría por el mar de 4 metros de diámetro. Como si el agua se moviera sola, y a él no le interesa apropiarse del agua. Él lo que quiere es construir el tubo y cobrar por el metro cúbico de agua que va a trasladar por ese tubo. Los turistas de agua. No le interesa la energía que se hay que usar, ni... No. Bueno. El tema de la reforma constitucional del agua, que fue también planteada en el programa de la concertación, está olvidado. ¿Bien? La reforma al Código de Agua que se mandó el año recién pasado, además de que no considera una serie de compromisos que estaban en la propuesta hídrica original del programa de la presidenta Bachelet, dejó fuera una promesa fundamental, que no resuelve todo el problema, porque ya sabemos que el agua está declarada en bien nacional de uso público, en el Código de Agua. ¿Ya? Si aquí el tema central es el tema del dominio, ¿no? Y el tema menos se está hablando del agua como un derecho humano, que es parte de un compromiso que el gobierno chileno también hizo en Naciones Unidas. El tema de las aguas del minero. ¿Se acuerdan? No sé si lo vieron la polémica que el ex ministro Insunza, que tuvo que renunciar porque tenía algunos negocios incompatibles con Luxig, con Codelco, votó en contra de esta reforma. El agua del minero le interesa, es el agua que aflora en una explotación minera y que por el solo imperio de la ley pasa a ser propiedad de la minera. Entonces eso se quería regular, y hace mucho tiempo que se está buscando regular eso, porque hay mucha agua que no se sabe qué destino tiene, pero pasa a ser propiedad de la minera, ¿ya? Por el solo imperio de la ley. Y eso se quería modificar. Bueno, el ministro Jorge Insunza votó en contra de eso, siendo presidente de la Comisión de Minería. Bueno, entre otras cosas, Entonces, bueno, ¿dónde se define la política minera? ¿Dónde se define el tema del agua en nuestro país? ¿Ya? Esta es la cena del Consejo Minero de enero de este año, ¿no?
No alcanzo a ver cuál era el ministro de Energía, Jean-Paul Luxic, la presidenta, la ministra, que ahora está en algunos problemas porque parece que sus relaciones con el grupo Luxic, y el presidente ejecutivo del Consejo Minero, el señor Villarín. Entonces, para ir cerrando y plantear las últimas cosas, o sea, claramente en el tema del extractivismo minero relacionado con el tema del agua también, tenemos un marco constitucional y una política minera secuestrada. O sea, acá mucho hay que ver en esto, no solo la privatización, sino que cómo se recupera soberanía respecto a la toma de decisiones sobre esto, ¿no? Por lo tanto, para nosotros centralmente es un tema político, un tema de democracia, pero también es un tema de legitimidad. Todos los días aparecen nuevos conflictos socioambientales cuando se anuncia un nuevo proyecto minero, un nuevo proyecto energético. O sea, claramente no solo hay una respuesta a la amenaza que representa eso para la vida, sino que también es un disenso frente al modelo imperante, digamos, frente a cómo se están tomando las decisiones. Y también hay que considerar que tenemos un proceso de expansión minera, no solo en Chile, sino que también en la región, que está vulnerando los derechos humanos. Son los componentes que están cruzando este modelo y que ratifica en gran medida las caracterizaciones que hicimos al comienzo, ¿no? Voy a saltarme esto. Quería mencionar esto para volver al tema de quién está tomando las decisiones respecto a la política en este país. ¿Se acuerdan de esto ustedes, no? Sí. ¿Qué es lo que representa esa foto? La contaminación en Chañaral. El agua haciendo agüita. El agua haciendo agüita. Bueno, este es el histórico baño que se dio al presidente Lagos para acallar las demandas históricas del pueblo Chañaral por la situación de contaminación que sufre y que se transforma en graves consecuencias de la salud para la gente, cáncer, etcétera, etcétera, y que ahora además fue castigada por los aluviones. Bueno, este mismo señor, que luego se dio una vuelta por algunos lados y le denominaban el Capitán Planeta, ¿cómo era? Bueno, resulta que, no sé por qué, alguien lo tocó con una varita mágica y se transformó en el adalid de la nueva minería en nuestro país. Y durante un año estuvo trabajando en secreto con un grupo muy connotado de gente para diseñar una nueva propuesta de minería para Chile. Quiero recordarles a ustedes también que así como la energía nuclear, en el programa de la presidenta Bachelet nunca se habló de nueva política minera. Lo que se habló fue de hacer alguna reforma, que las concesiones, que no sé qué. Pero al final, que tiene que ver con el extractivismo y lo fáctico que pasa en este país, después de un año de trabajo, donde estaba Jean-Paul Luxic, donde estaba el ex ministro García, donde estaba Ricardo Lagos presidiendo, estaba el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, un par de ONG por ahí medias perdidas que después se bajaron, emitieron un documento, una especie de acuerdo que perfila la nueva política minera de este país, que se llama Minería y Desarrollo Sostenible para Chile hacia una visión compartida. ¿Ya? Eso fue emitido en agosto del 2014, rápidamente fue tomado por el gobierno, por la Corfo, conformó un grupo más grande y emitió en diciembre otro documento, más compartido dicen ellos, que se llama Minería, una plataforma de futuro para Chile, y que consagra una especie de lema o consigna que es minería virtuosa, incluyente y sostenible. Y resulta que en términos fácticos se transforma en la nueva política minera de este país. En la cena minera que le mostraba hace un rato atrás, la presidenta Bachelet anuncia la creación
de un consejo público-privado que pasaría a ser como una suerte de nuevo organismo que va a decidir la política minera de este país. Y si ustedes revisan los documentos se van a dar cuenta que aquí no hay nada de lo que algunos de ustedes me han planteado hace un rato en términos del tema de la industrialización o de cómo refinamos y no vendemos el concentrado. No. Todo ese tema salió del paradigma de algunos sectores de nuestro país. Acá lo que se está hablando es de innovación para hacer más eficiente la extracción. No se está hablando de innovación para agregar valor, que es la vieja propuesta y la vieja historia, ¿ya?, de la industrialización y toda la historia. O sea, eso es lo que se está planteando acá. Y eso representa, creo yo, un peligro por lo sensible que representa el tema minero para nuestra realidad. Yo les pido que visiten la página web de la Fundación del señor Lago, que se llama Democracia y Desarrollo, y vean estos documentos porque se van a sorprender, porque ha sido solo difundido en algunos lados. Para ir cerrando, chuta, estamos súper, pero todo esto tiene una respuesta. Yo creo que puede ser un shock, toda la información que les he transmitido y la interpretación que nosotros hacemos de esto, pero yo creo que la gran esperanza está acá. La gran esperanza está en la gran cantidad de conflictos socioambientales, conflictos sociales que hoy día se plantean frente a este modelo de expansión extractivista. Esto es un catastro que hicimos nosotros, de distintos conflictos a lo largo del norte de Chile con la minería. Ese es un mapa que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos entre el año 2011 y 2012, donde registró casi 100 conflictos de comunidades en conflictos socioambientales. Es un tema bien interesante porque, bueno, ustedes saben, el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un organismo del Estado y que registra de esos casi 100, 97, 33 proyectos son con la minería y 40 son con proyectos de energía que están relacionados con la minería. ¿Ya? O sea, más del 70% de los conflictos socioambientales de ese periodo, que es un año y medio, hoy día se constata, además porque ellos hacen un análisis a partir de ciertas categorías de los derechos humanos, entonces son conflictos donde se constata la vulneración de los derechos humanos. ¿Ya? Por lo tanto, tiene también una valoración desde el punto de vista que acá se conceptualiza qué es lo que es un conflicto socioambiental y se adopta eso como una categoría para el análisis que hace el Estado respecto al cumplimiento de los derechos humanos. Bueno, pero todo eso se logra a partir de los movimientos que están hoy día ocurriendo en distintos lugares de Chile. Otra organización hizo un mapa el año pasado que registró más de 50 conflictos donde el eje central de ese conflicto, la disputa central, es el agua, ¿ya?, a lo largo de todo Chile. Y esta además es la realidad latinoamericana. Nosotros tenemos una base de datos con una red a nivel latinoamericano que muestra de que el extractivismo minero, son conflictos mineros, ¿esto? No es un tema de la zona andina solamente. Obviamente es un tema de la zona andina, ¿sí?, la cordillera de los Andes, pero no solamente, ¿ya? O sea, hoy día la expansión del extractivismo minero hace que países que nunca antes tuvieron minería hoy día estén amenazados por grandes inversiones mineras. Eso en el caso de Chile ha dado pie a una articulación que ya tiene aproximadamente 3 años, de más de 100 organizaciones a lo largo de todo Chile que se han constituido en lo que se denomina el Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida, que entre otras cosas pone al centro el fin de la mercantilización y el lucro con el agua, la eliminación de los instrumentos privatizadores, el tema de la propiedad, las leyes para la vida, el tema de los glaciares, etc. Y el último año, en la última marcha, el 22 de abril de este año, agregó, bueno, el año pasado ya se puso al centro el tema de la criminalización ligado a los conflictos por el agua, y este año también
se agregó como parte de la plataforma de la Marcha Nacional por la Recuperación del Agua y la Vida, la Asamblea Constituyente, porque crecientemente estas temáticas se van entendiendo que hay soluciones que van a trascender al tema local, ¿sí? Me gustaría, para finalizar, quería haberles planteado otras cosas específicamente sobre el tema del agua y los desafíos en el tema del agua y la minería. Recuperar el agua como derecho humano y bien común, el tema del dominio, ojo con las falsas soluciones, nacionalizar las minas, pero poner límites. O sea, como les decía hace un rato, no queremos nacionalizar para hacer lo mismo que están haciendo las transnacionales, una política minera soberana y democrática, cambios mayores en la legislación del agua, pero que se hagan cargo en una legislación del ciclo hidrológico del Estado. O sea, acá hoy día tenemos la economía subordina todo. Lo que necesitamos es pasar a un estado donde los ciclos de la naturaleza, este tipo de cosas, sean los principalmente considerados por sobre la actividad económica. Respecto del tema constitucional y de algunas cosas que hasta ahora hemos ido reflexionando sobre el proceso constitucional, primero un par de cosas relativas a algunas prevenciones, ¿ya? Ojo con el extractivismo de Estado, ¿ya? Ojo con las falsas soluciones a la sobreexplotación y el haber sobrepasado los límites ecosistémicos de los territorios. El tema de las desaladoras, el tema de las tuberías, el tema, una serie de cosas que la manipulación genética para hacer que los pinos puedan crecer en zonas con menos agua o con menor temperatura, una serie de cosas que no sabemos finalmente hasta dónde nos van a llevar, ¿ya? Ojo con la economía verde y la mercantilización de la naturaleza. Hoy día se está planteando no solo la privatización y la mercantilización del producto material de la naturaleza, sino que también de ciertas funciones, ¿no? Y eso, en la última cumbre de Río +20 de Naciones Unidas, se pone la economía verde, que antes era una consigna de los partidos verdes, fue cooptada y se transformó la economía verde en la gran falsa solución, ¿ya? El mercado como el que resuelve la gestión del medio ambiente. Prevención. Consideraciones para el debate. Lo que ya les planteaba y que en cierta medida los otros países dieron respuesta dentro de sus marcos constitucionales o legislativos, ¿no? Que tiene que ver con la crisis, cómo se asume en este territorio la crisis ambiental global y la propia crisis que estamos viviendo, y eso claramente plantea resolver en el marco constitucional y en un paradigma de sociedad al que vamos a aspirar la nueva relación humanidad-naturaleza o la humanidad dentro de la naturaleza. Hay muchas visiones filosóficas sobre ese tema, pero finalmente cómo resolvemos el tema de los límites a partir de una visión socio-biocéntrica, cómo salimos de las visiones paradigmáticas antropocéntricas que nos llevan hoy día a este nivel de crisis. Sin duda el tema de la recuperación de los bienes comunes, agua, minería, aire, etc. Justicia ambiental y equidad intergeneracional. O sea, en estos marcos constitucionales también tienen que estar presentes los derechos de los que vienen. El tema de la soberanía, ¿no? Un tema que hoy día está tan entregado a las empresas transnacionales, al mercado, versus las soberanías que necesitamos resolver para este nuevo paradigma que en cierta medida debiera plasmarse en este marco constitucional. O sea, no el paradigma en sí mismo, pero sí los marcos que nos van a conducir hacia otro tipo de sociedad distinta, ¿no? Como por ejemplo el tema de la soberanía alimentaria, el tema territorial, el desafío de transformarse en un país federal o con mayores autonomías, el tema de la soberanía energética, los temas de responsabilidad ante la comunidad internacional
O sea, si bien somos un país muy pequeñito, con 17 millones de personas, pero también tenemos responsabilidad sobre lo que está pasando y allí, por ejemplo, hay ciertos principios y ciertos compromisos que están establecidos en tratados ambientales internacionales que no son la panacea, porque son generados en los mismos marcos institucionales de la comunidad internacional que conocemos, pero sí hay ciertos principios que están establecidos que podrían ser recogidos en un marco constitucional para ayudarnos a resolver esto, ¿ya? Por ejemplo, el principio precautorio, los principios de democracia y de acceso a la información ambiental, que es un principio consagrado en otras sociedades de manera específica, porque tiene que ver no con la información pública en general, sino que con la información ambiental que tiene relevancia y directa respecto de la calidad de vida o de las amenazas que tiene la salud de la población, ¿ya? Y por lo tanto se consagra de manera distinta. Bueno, hay varias otras cosas que se pueden decir ahí. El tema de reconocernos como un país plurinacional y pluricultural. Claramente aquí hay una infinita deuda con los pueblos indígenas, con los pueblos originarios de este territorio, dentro de las muchas que los programas de gobierno no han cumplido, y el tema de priorizar una integración regional latinoamericana. O sea, la posibilidad de salir de este modelo extractivista con las consecuencias que hemos caracterizado un poco acá, no salimos solos. O sea, claramente tiene que ser a partir de una integración en base a la colaboración, en base a la reciprocidad con los países vecinos. No salimos solos, no podemos romper las dependencias que hoy día nos impone el modelo de la globalización si no es a partir de una integración de esas características. Y creo que ese es un desafío muy importante porque necesitamos, hoy día nos ponen a competir. ¿Quién atrae las inversiones extranjeras para la minería, para explotación de cobre? Y nos podemos, con los peruanos, a competir, además del pisco sour y del suspiro limeño, a competir por quién atrae más inversiones en la minería. Y eso significa cada vez bajar más los estándares y las reglamentaciones laborales y cada vez bajar más las exigencias y los estándares en materia ambiental, ¿ya? Y los rankings a nivel internacional nos valoran de acuerdo a cuántos miles de millones de dólares atrae Chile o cuánto. Bueno, con el poder que tiene Chile y Perú en el ámbito de la minería, una alianza respecto de cómo, en qué condiciones y cuánto se produce, podría obviamente manejar el mercado de una buena parte de los minerales que son predominantes en nuestros países, ¿ya? Por lo tanto, la lógica de la integración es clave para salir, para la transición de salida de este modelo extractivista. Así que son las cosas que se nos han ocurrido hasta ahora que podrían ayudar a las reflexiones que también ustedes están teniendo y que junto con asustarlos respecto a la profundidad de la crisis que estamos viviendo, necesitamos también profundizar en estos temas para que no solo abordemos los desafíos y las deudas respecto de la democratización del país, sino que también pensemos en un marco constitucional que nos permita trazar un camino hacia un paradigma de sociedad distinto al que estamos viviendo y que nos oprime, nos destroza y nos genera tanto angustias, a uno que sea mucho más fructífero y de bienestar para todos y todos. Así que lo dejo hasta ahí para que ya está ocurriendo, ¿ya? Nosotros trabajamos hace ya tiempo acompañando comunidades y organizaciones en conflicto y el proceso de articularse en torno a la defensa y recuperación del agua ha sido reflexionado así, pero finalmente se dieron las condiciones para que esto ocurriera naturalmente y hoy día se está transformando en el eje articulador en varios territorios, en varias regiones, ¿ya? Yo creo que hay un tema
que plantea la privatización del agua potable que no está siendo abordado. Yo creo que, por ejemplo, si lo vemos solo desde el punto de vista del mercado, el tema de la fijación de las tarifas del agua potable, el tema de la calidad. Hace 3-4 días que Ovalle está sin agua. La fijación de la tarifa, como es una actividad monopólica, tiene ciertas reglas, pero esas reglas nunca consideraron la participación de los principales afectados. Y creo que es algo que debiera construirse. ¿Ya? Hoy día las tarifas se han incrementado de manera obscena a partir del sistema de fijación de la tarifa. A Aguas Andinas, en este proceso que se hace cada 4 años, se le reconoció, por ejemplo, en el instrumento para fijar la tarifa que se llama empresa modelo, ¿ya? No se fija a partir de los costos reales, se fija a partir de esta empresa modelo. Y esa empresa modelo, que se negocia la superintendencia con la empresa logró meter la ficción de que ellos renovaban todas las alcantarillas de Santiago cada 4 años. Nosotros le estamos pagando algo que ni siquiera le hacen la mantención adecuada, ¿ya? Y lograron meter eso, y el gobierno en una negociación representado por la superintendencia aceptó eso, ¿ya? O sea, ese tema es un tema que debiera ser mayormente abordado por la ciudadanía urbana en este caso, que son los que están, y que debiera ser quizás el punto de partida para articular la recuperación de las empresas sanitarias y el tema de la agua potable, ¿no? Yo creo que hay mucho, sí, el tema de la producción de alimentos. O sea, lo que pasa es que el agua, como lo he mencionado varias veces, es el elemento vital. ¿Sí? Es lo que hace la distinción, digamos, con otros elementos que pudieran ser reemplazables para nuestra calidad de vida o que a través de alguna tecnología podemos resolver. ¿Ya? El tema del agua, no. Entonces creo que tiene una potencia muy grande. El tema de el tema de la propiedad, el ordenamiento territorial, sin duda, muchos de los conflictos socioambientales o territoriales se producen por la localización de los proyectos, ¿no? O una parte de ellos importante. Otras tienen que ver con las características invasivas y de impacto que la actividad tiene, digamos, porque una mina está ahí y no hay alternativa, digamos, o tú la explotas ahí o te vas a hacer hoyo a otro lado, ¿ya? Pero claramente, por eso, entendiendo, porque acá teóricamente y políticamente los gobiernos distintos han dicho, no, si esto es lo más importante, que el manejo integrado de cuencas, que eran parte original del modelo de gestión ambiental del país. Bueno, pero claramente invade intereses de otros que tienen que ver con la propiedad, porque el argumento para decir que una ley de ordenamiento territorial fuera de las zonas urbanas afecta el interés de las empresas transnacionales. Ese es el punto, ¿ya? Y yo creo que es uno de los puntos centrales del proceso constituyente. Cambiar la lógica de la propiedad y cambiar la lógica de no de los derechos, porque son de las garantías constitucionales, ¿no? O sea, en esta Constitución no hay garantías para derechos colectivos, ¿no? O sea, ese es un tema central. El tema de la función social de la propiedad es un tema que lo dijo hasta el Papa, ¿no? O sea, no es un tema de la izquierda o de los marxistas no, o sea, claramente es un tema eje, y que en el caso de la apropiación, de la mercantilización y la privatización de la naturaleza es un tema central, sobre todo observando que hay temáticas, como les decía hace un rato, que todavía no están en el mercado, están inventando cómo las meten al mercado, cómo las transforman en mercancía, ¿ya? Que tiene que ver más con las funciones, ¿no? O sea, esto de están hablando de la geoingeniería, una cantidad de cosas que ya aprobaron una ley hace poco en Santiago, o en Chile en realidad, para cobrarnos por la gestión de las aguas lluvias. ¿Sabían ustedes, no?
Una ley que nos va a cobrar a todos dentro de la misma cuenta del agua para financiar y administrar las obras hidráulicas que van a evitar que algunas zonas de Santiago y de otras ciudades se inunden en invierno. Bueno, eso ya es una ley que se aprobó. Y en algún momento, y yo no sé si ya se adjudicó, se licitó, no sé cómo es la historia, ¿ya? Va a aparecer un ítem en nuestra cuenta del agua potable por el manejo del agua lluvia. Entonces, o sea, claramente la imaginación neoliberal a veces como que nos desborda, nos supera y tenemos que andarlo pillando de atrás, pero bueno, por lo menos nos vamos dando cuenta del tema. O sea, bueno, a nivel minero, Canadá, por ejemplo, es un estado minero, ¿ya? Y particularmente Quebec tiene legislación e institucionalidad muy parecida e incluso más avanzada que la chilena desde el punto de vista de la desregulación, ¿ya? A nivel del agua no nos gana nadie. Chile es el país con el agua más privatizada del mundo, ¿ya? Tanto en las fuentes como en todo el resto de los procesos, ¿ya? Y respecto del tema de las demandas internacionales, en realidad cuando uno habla de convenios internacionales y esas cosas, no hay que equivocarse en términos que muchos de estos convenios que firman nuestros países son cuestiones de buena intención, ¿ya? Que luego se van transformando en derechos y depende de las luchas que demos en la sociedad y los pueblos de nuestros países. Cómo eso se incorpora en la política, pero no hay muchos espacios a nivel internacional salvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que ver con vulneración de los derechos humanos, y estos temas crecientemente se van incorporando. La mayor cantidad de casos hoy día que está revisando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que ver con violación a los derechos humanos en proyectos extractivos, ¿ya? En proyectos mineros y petroleros, ¿ya? O sea, gradualmente también, junto con la construcción de nuevos derechos como los derechos ambientales, los derechos de la naturaleza, estos organismos internacionales se van también adaptando, digamos. Pero es una tensión terrible, porque incluso, no sé si ustedes escucharon que el presidente Correa de Ecuador amenazó con salirse de la comisión y de la corte porque el tema del petróleo en la Amazonía y el proyecto, bueno, aquí vamos a alargar el tema, pero también son parte de las tensiones que tienen estos procesos, pero no hay muchas posibilidades. Yo creo que lo primero... El caso. Sí, creo que es la primera responsabilidad que tenemos. No hay que renunciar a lo otro, pero la mayoría de ello tiene que ver con denuncia, con presión a las transnacionales, con presión a los gobiernos vía denuncia a los comités de Naciones Unidas sobre el tema de derechos humanos. Han llegado muchos casos, por ejemplo, el caso de los basurales en territorio mapuche en la región de la Araucanía. Pero fíjate que hace 10 años que se presentó la primera denuncia porque la basura de las zonas urbanas de la región de la Araucanía se está depositando mayoritariamente en comunidades indígenas. Pero el sistema es tan lento y depende mucho además de cómo el Estado chileno luego asume e implementa lo que dice. Entonces yo creo que el primer llamado es a que prioritariamente resolvamos los temas por este lado, por acá.